Las velas de la Biblioteca Universitaria de Sevilla parpadeaban extrañamente aquella noche de octubre de 1909, como si una brisa invisible soplara constantemente entre los estantes. En la sala de manuscritos especiales, donde solo los estudiantes más brillantes tenían acceso, 45 futuros teólogos se inclinaban sobre textos que el padre Ignacio había traducido de pergaminos tan antiguos que se desmoronaban al tacto. Las palabras que leían no eran solo historia religiosa, eran instrucciones, rituales y revelaciones que parecían cambiar la realidad misma de quienes las comprendían. Conforme avanzaba la noche, los susurros de los estudiantes se volvieron cantos en idiomas que no recordaban haber aprendido, y la frontera entre el conocimiento y la transformación comenzó a disolverse para siempre. Antes de revelarte qué sucedió realmente en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa del padre Ignacio y los manuscritos prohibidos, una historia donde la búsqueda del conocimiento divino se convirtió en transformación sobrenatural, y donde 45 brillantes estudiantes descubrieron verdades que la humanidad no estaba preparada para comprender. Para entender la magnitud del misterio que se desarrolló en Sevilla durante el otoño de 1909, debemos viajar a una España que luchaba por equilibrar su herencia católica tradicional con las corrientes intelectuales modernas que barrían Europa. Sevilla, antigua capital del poder imperial español y cuna de la evangelización del Nuevo Mundo, mantenía su posición como uno de los centros más importantes del pensamiento religioso en la península ibérica. En 1909, Sevilla era una ciudad de aproximadamente 150,000 habitantes que se alzaba majestuosa a orillas del río Guadalquivir. Sus calles estrechas y sus edificios de arquitectura mudéjar recordando constantemente los siglos de historia que se habían acumulado en cada piedra. La ciudad era un tapiz viviente de influencias culturales, romana, visigoda, musulmana y cristiana, cada una dejando su marca en la arquitectura, las tradiciones y la mentalidad de sus habitantes. La Universidad de Sevilla, fundada en 1505 por Julio II Bente, se había establecido como una de las instituciones académicas más prestigiosas de España, especialmente reconocida por su facultad de teología, que había formado a generaciones de misioneros, teólogos e intelectuales católicos que habían llevado la doctrina cristiana a los rincones más remotos del Imperio español. Sus edificios, construidos alrededor de un claustro renacentista de elegancia sobria, albergaban una de las bibliotecas religiosas más importantes de Europa. La biblioteca universitaria era una construcción imponente que ocupaba 3 plantas del edificio principal, con sala de lectura que podían acomodar hasta 200 estudiantes simultáneamente. Pero lo que realmente distinguía a la biblioteca eran sus colecciones especiales, manuscritos medievales, incunables, y documentos históricos que habían sido recopilados durante 4 siglos de actividad académica y que incluían textos que no se encontraban en ninguna otra institución europea. Al frente de la Cátedra de Teología Histórica estaba el padre Ignacio Vázquez, un hombre de 48 años cuya reputación como erudito se extendía mucho más allá de las fronteras de España. Nacido en Salamanca en 1861, Ignacio había mostrado desde temprana edad una aptitud excepcional para los idiomas antiguos y una fascinación obsesiva con los orígenes del cristianismo que lo había llevado a dedicar su vida al estudio de los textos más antiguos de la tradición cristiana.
Ignacio había completado sus estudios doctorales en Roma, donde había tenido acceso a archivos vaticanos que raramente se abrían a investigadores externos. Durante sus años en Roma, había desarrollado teorías controvertidas sobre la evolución del dogma cristiano que habían impresionado a algunos de sus profesores y preocupado a otros. Su tesis doctoral, titulada Discontinuidades en la tradición apostólica, un análisis de textos prenicenos, había sido aprobada con honores, pero había circulado solo en círculos académicos muy restringidos debido a sus implicaciones potencialmente heréticas. En 1895, Ignacio había sido invitado a unirse a la facultad de la Universidad de Sevilla, donde su conocimiento de latín, griego, arameo, copto y varios idiomas semíticos antiguos lo había convertido rápidamente en el profesor más solicitado de la Facultad de Teología. Sus clases sobre historia del cristianismo primitivo atraían no solo a estudiantes de teología, sino también a académicos de otras disciplinas que buscaban comprender las raíces históricas de la civilización occidental. Lo que distinguía a Ignacio de otros profesores de teología era su enfoque rigurosamente histórico hacia textos que tradicionalmente habían sido estudiados principalmente desde perspectivas doctrinales. Trataba los evangelios, las epístolas paulinas y otros documentos del Nuevo Testamento como artefactos históricos que podían ser analizados utilizando las mismas técnicas filológicas y arqueológicas que se aplicaban a textos seculares antiguos. Este enfoque había llevado a Ignacio a hacer descubiertas que gradualmente habían comenzado a cambiar su comprensión fundamental de los orígenes del cristianismo. Había identificado inconsistencias en la tradición manuscrita que sugerían que ciertos textos habían sido deliberadamente alterados durante el proceso de canonización. Había encontrado referencias a enseñanzas y prácticas cristianas primitivas que no correspondían a ninguna tradición conocida en el cristianismo ortodoxo. Más perturbador aún, había comenzado a sospechar que textos significativos habían sido completamente excluidos del canon bíblico por razones que iban más allá de las consideraciones teológicas normales. Estas sospechas habían llevado a Ignacio a una búsqueda sistemática de manuscritos prenicenos que pudieran proporcionar evidencia de tradiciones cristianas que habían sido suprimidas durante la formación del cristianismo ortodoxo. Durante años, había establecido correspondencia con bibliotecarios, archivistas y coleccionistas privados en toda Europa y el Medio Oriente, rastreando referencias a textos que habían existido en los primeros siglos del cristianismo, pero que habían desaparecido de la tradición oficial. En 1907, esta búsqueda había dado frutos de manera inesperada cuando Ignacio había sido invitado a examinar una colección de documentos que habían sido descubiertos durante renovaciones en los sótanos de la Catedral de Sevilla. Esta colección, que aparentemente había estado oculta durante siglos en cámaras selladas bajo el altar mayor, contenía manuscritos que databan de los siglos II y III después de Cristo, anteriores por tanto al Concilio de Nicea, que había establecido el canon bíblico ortodoxo. Los manuscritos eran extraordinarios no solo por su antigüedad, sino también por su estado de preservación. Escritos en pergamino de una calidad excepcional y conservados en condiciones que habían protegido la tinta y el material de escritura de la degradación normal. Los textos eran legibles con una claridad que Ignacio nunca había experimentado en documentos de esa época. Más importante aún, el contenido de los manuscritos era completamente diferente de cualquier cosa que Ignacio había estudiado previamente. No eran simplemente versiones alternativas de textos conocidos o comentarios tradicionales sobre escrituras familiares. Eran documentos que describían enseñanzas, rituales y tradiciones cristianas que no tenían paralelo en el cristianismo ortodoxo,
y que sugerían que las comunidades cristianas primitivas habían tenido acceso a conocimientos que posteriormente habían sido perdidos o deliberadamente suprimidos. Ignacio había pasado 2 años traduciendo meticulosamente estos manuscritos, un proceso que había requerido no solo dominio de idiomas antiguos, sino también familiaridad con tradiciones gnósticas, herméticas y esotéricas que habían influenciado el pensamiento religioso en el mundo mediterráneo durante los primeros siglos después de Cristo. Lo que había descubierto durante este proceso de traducción había cambiado fundamentalmente su comprensión no solo del cristianismo, sino de la naturaleza misma de la realidad espiritual. Los manuscritos describían lo que sus autores llamaban los misterios interiores, enseñanzas que aparentemente habían sido transmitidas directamente por Cristo a un círculo íntimo de discípulos, pero que habían sido consideradas demasiado peligrosas para ser compartidas con la comunidad cristiana general. Estas enseñanzas incluían técnicas de meditación y oración que supuestamente permitían contacto directo con realidades espirituales superiores, métodos para interpretar las escrituras que revelaban significados ocultos en textos familiares, y rituales que aparentemente podían alterar la conciencia de los participantes de maneras que les permitían acceder a niveles de realidad normalmente inaccesibles para la experiencia humana ordinaria. Más perturbador aún, los manuscritos contenían advertencias específicas sobre los peligros de estas enseñanzas. Sus autores habían registrado que el conocimiento contenido en los textos era como fuego que puede iluminar o destruir, según la preparación de quien lo recibe, y habían incluido instrucciones detalladas sobre la preparación espiritual y mental necesaria para estudiar estas enseñanzas sin riesgo de daño psicológico o espiritual. Para 1909, Ignacio había completado traducciones de 7 manuscritos diferentes, cada uno enfocándose en aspectos diferentes de los misterios interiores. Había mantenido sus descubiertas en secreto, compartiendo información solo con un pequeño grupo de colegas académicos, cuya discreción y competencia intelectual consideraba adecuadas para evaluar las implicaciones de lo que había encontrado. Sin embargo, Ignacio había comenzado a experimentar efectos personales de su inmersión prolongada en estos textos que lo habían llenado tanto de fascinación como de inquietud. Había comenzado a tener sueños vívidos que parecían más reales que la experiencia de vigilia, visiones de lugares que no existían en el mundo físico, pero que tenían una calidad de realidad que superaba cualquier cosa que había experimentado en la vida normal. También había comenzado a notar cambios sutiles en su percepción durante las horas de vigilia. Ocasionalmente veía movimientos en su visión periférica que desaparecían cuando giraba para observarlos directamente. Escuchaba susurros en idiomas que no podía identificar, pero que de alguna manera comprendía, y experimentaba momentos de conocimiento intuitivo sobre eventos futuros que posteriormente se manifestaban exactamente como había previsto. Estos fenómenos habían convencido a Ignacio de que los manuscritos contenían información genuina sobre aspectos de la realidad espiritual que el cristianismo ortodoxo había perdido o deliberadamente abandonado. También lo habían convencido de que este conocimiento era demasiado importante para permanecer oculto indefinidamente. El mundo moderno, con sus avances científicos y su creciente escepticismo hacia las afirmaciones religiosas tradicionales, necesitaba acceso a evidencia de que la realidad espiritual era genuina y que las tradiciones religiosas contenían conocimientos empíricamente verificables sobre la naturaleza de la existencia. En septiembre de 1909, Ignacio había decidido organizar lo que llamó un seminario de investigación avanzada para estudiantes seleccionados de teología que habían demostrado tanto competencia académica excepcional como madurez espiritual suficiente para estudiar textos que contenían enseñanzas potencialmente desestabilizadoras.
Su objetivo era crear un grupo de académicos jóvenes que pudieran ayudar en el proceso de análisis y interpretación de los manuscritos y que eventualmente pudieran servir como núcleo de una nueva generación de estudiosos familiarizados con tradiciones cristianas que habían estado ocultas durante siglos. La selección de participantes había sido meticulosa. Ignacio había identificado 45 estudiantes de toda España que cumplían sus criterios: excelencia académica, demostrada en estudios de teología e historia, competencia en latín y griego, madurez emocional y espiritual, y lo que Ignacio describía como apertura intelectual equilibrada, la capacidad de considerar ideas nuevas sin perder el fundamento en principios éticos sólidos. Los estudiantes seleccionados representaban lo mejor de la educación teológica española. Entre ellos estaba Antonio Márquez, un brillante joven de 23 años de la Universidad de Salamanca, cuya tesis sobre hermenéutica bíblica había impresionado a profesores en toda España. También estaba incluida Elena Vázquez, una de las pocas mujeres que había logrado acceso a estudios teológicos avanzados, cuyo conocimiento de patrística rivalizaba con el de académicos con décadas de experiencia. Francisco Guerrero, hijo de una familia aristocrática sevillana, había abandonado una carrera prometedora en Derecho para dedicarse al estudio de la teología medieval. Su dominio del árabe clásico lo había convertido en un especialista en las influencias islámicas en el pensamiento cristiano español. Miguel Santos, proveniente de una familia humilde de pastores en Extremadura, había demostrado una aptitud excepcional para los idiomas bíblicos y una intuición teológica que sus profesores consideraban casi supernatural. Ignacio había pasado semanas preparando cuidadosamente el seminario. Había seleccionado la sala de manuscritos especiales de la biblioteca universitaria, un espacio que normalmente se reservaba para investigadores visitantes de alto nivel y que proporcionaba el ambiente de concentración y aislamiento necesario para el tipo de estudio intensivo que había planeado. Había organizado los manuscritos en una secuencia que permitiría a los estudiantes familiarizarse gradualmente con las enseñanzas contenidas en los textos, comenzando con documentos que eran relativamente similares a tradiciones cristianas conocidas y progresando hacia materiales que contenían revelaciones más radicales. Más importante aún, Ignacio había establecido protocolos específicos para el seminario que estaban basados en las advertencias contenidas en los propios manuscritos. Los estudiantes participarían en períodos de preparación espiritual antes de cada sesión de estudio. Utilizarían técnicas de meditación específicas mientras leían los textos y mantendrían un silencio contemplativo que permitiría que las enseñanzas fueran asimiladas de manera gradual y controlada. El seminario había comenzado el 1 de octubre de 1909 con una sesión introductoria donde Ignacio había explicado a los estudiantes la naturaleza excepcional de los materiales que estudiarían y la importancia de mantener absoluta confidencialidad sobre todo lo que experimentaran durante el proceso. Había advertido específicamente que los textos contenían enseñanzas que podían alterar profundamente la comprensión que los estudiantes tenían de la realidad, y que era esencial abordar el material con la combinación adecuada de apertura intelectual y cautela espiritual. Durante las 2 primeras semanas, el seminario había procedido sin incidentes notables. Los estudiantes habían trabajado con manuscritos que, aunque extraordinarios por su antigüedad y contenido, no diferían dramáticamente de otros textos apócrifos que algunos de ellos habían estudiado previamente. Las enseñanzas contenidas en estos documentos iniciales habían expandido su comprensión de la diversidad del cristianismo primitivo, pero no habían causado ningún efecto que fuera más allá de la iluminación intelectual normal. Sin embargo, conforme el seminario había progresado hacia manuscritos, que contenían las enseñanzas más avanzadas de los misterios interiores,
Los estudiantes habían comenzado a experimentar fenómenos que iban mucho más allá de la simple comprensión académica. Antonio Márquez había sido el primero en reportar lo que describió como expansión de la conciencia durante la lectura. Momentos cuando las palabras en los manuscritos parecían comunicar significados que iban más allá de su contenido literal, como si el texto mismo fuera un vehículo para transmitir conocimiento directamente a la mente del lector. Elena Vázquez había experimentado visiones durante las sesiones de estudio que describía como recuerdos de eventos que nunca presencié. Escenas vividas de comunidades cristianas primitivas, participando en rituales que correspondían exactamente a las descripciones contenidas en los manuscritos. Estas visiones eran tan detalladas y convincentes que Elena había comenzado a cuestionar si estaba recordando vidas pasadas o si los textos tenían alguna capacidad de transmitir experiencias históricas directamente a los lectores contemporáneos. Francisco Guerrero había desarrollado lo que describía como comprensión espontánea de idiomas desconocidos. La capacidad de leer y entender pasajes en los manuscritos que estaban escritos en idiomas que no había estudiado nunca. Esta capacidad se había manifestado gradualmente, comenzando con palabras individuales, cuyo significado simplemente conocía sin poder explicar cómo, y progresando hasta poder traducir párrafos enteros en lenguas que los académicos modernos consideraban completamente perdidas. Miguel Santos había experimentado lo que llamaba sincronización temporal, momentos durante el estudio cuando perdía completamente la conciencia del tiempo presente y se encontraba experimentando eventos como si estuviera físicamente presente en los siglos segundo y tercero después de Cristo. Estas experiencias eran tan convincentes que Miguel a menudo emergía de las sesiones de estudio, sorprendido de encontrarse en la biblioteca del siglo XX, en lugar de en las comunidades cristianas primitivas que había estado visitando. Para mediados de octubre, todos los estudiantes habían comenzado a experimentar algún tipo de fenómeno que desafiaba explicación normal. Algunos desarrollaron capacidades telepáticas limitadas que les permitían comunicarse entre ellos sin palabras durante las sesiones de estudio. Otros comenzaron a tener sueños compartidos, donde múltiples estudiantes experimentaban la misma visión simultáneamente. Varios desarrollaron lo que parecía ser precognición limitada, conocimiento intuitivo de eventos que ocurrirían en los días siguientes. Ignacio había observado estos desarrollos con una mezcla de fascinación y creciente preocupación. Por un lado, los fenómenos parecían confirmar que los manuscritos contenían genuinas enseñanzas esotéricas que podían alterar las capacidades humanas de maneras que el cristianismo ortodoxo había perdido. Por otro lado, la intensidad de los efectos había excedido sus expectativas y había comenzado a preguntarse si había subestimado los peligros potenciales del material que estaba presentando a los estudiantes. Sus preocupaciones se habían intensificado cuando había comenzado a notar cambios físicos en algunos de los estudiantes. Varios habían perdido peso dramáticamente, a pesar de mantener dietas normales, como si la energía requerida para procesar las enseñanzas contenidas en los manuscritos estuviera literalmente consumiendo sus recursos físicos. Otros habían desarrollado una cualidad luminosa sutil en sus ojos que era especialmente notable durante las sesiones de estudio, como si algún tipo de luz interior se estuviera manifestando a través de sus formas físicas. Más perturbador aún, Ignacio había comenzado a sospechar que los estudiantes estaban desarrollando conexiones con entidades o conciencias que existían más allá del mundo físico normal. Durante las sesiones de estudio,
Ocasionalmente escuchaba voces susurrando en la sala que no correspondían a ninguno de los estudiantes presentes. También había notado que la temperatura en la sala de manuscritos había comenzado a fluctuar de maneras que no podían explicarse por factores ambientales normales, y que objetos en la habitación ocasionalmente se movían ligeramente sin causa física aparente. El 10 de octubre, Ignacio había decidido acelerar el seminario hacia su conclusión planeada. Había planeado originalmente que el programa durara 6 semanas, pero los efectos que había observado lo habían convencido de que era prudente llevar a los estudiantes a través del material final más rápidamente, antes de que los fenómenos que estaban experimentando se intensificaran más allá de niveles controlables. Los manuscritos que había reservado para las sesiones finales contenían las enseñanzas más avanzadas y potencialmente peligrosas de toda la colección. Estos textos describían lo que sus autores llamaban la transformación final, un proceso espiritual que supuestamente permitía a individuos preparados trascender completamente las limitaciones de la existencia física normal y acceder a realidades dimensionales que existían más allá del mundo material. Según los manuscritos, esta transformación no era simplemente una experiencia mística temporal, sino un cambio permanente en la naturaleza fundamental del individuo. Aquellos que completaban exitosamente el proceso descrito en los textos supuestamente adquirían capacidades que los colocaban más allá de las limitaciones normales de tiempo, espacio y mortalidad física. Sin embargo, los autores también habían advertido que intentar la transformación sin preparación adecuada o en circunstancias inapropiadas podría resultar en consecuencias que describían en términos que Ignacio había interpretado como advertencias sobre locura o muerte. La sesión final del seminario había sido programada para la noche del 13 de octubre de 1909. Ignacio había seleccionado esta fecha porque correspondía a configuraciones astrológicas específicas que los manuscritos indicaban como particularmente propicias para trabajar con las enseñanzas más avanzadas. También había elegido una sesión nocturna porque los textos sugerían que las horas después del anochecer proporcionaban condiciones más favorables para el tipo de trabajo espiritual que los estudiantes realizarían. Esa tarde, Ignacio había pasado horas preparando la sala de manuscritos especiales para lo que había planeado como la culminación de todo el seminario. Había reorganizado las mesas y sillas según patrones geométricos específicos descritos en los manuscritos. Había colocado velas en posiciones que supuestamente amplificarían las energías espirituales en la habitación, y había dispuesto los textos finales en secuencias que permitirían a los estudiantes experimentar las enseñanzas en el orden óptimo. A las 8 de la noche, los 45 estudiantes habían llegado a la biblioteca y se habían dirigido a la sala de manuscritos especiales. Ignacio había notado inmediatamente que todos parecían diferentes de cómo habían aparecido en sesiones anteriores. Sus movimientos tenían una cualidad coordinada y fluida que sugería que estaban respondiendo a influencias que no eran completamente normales. Sus expresiones mostraban una mezcla de anticipación y concentración que sugería que estaban preparándose para algo que sabían sería fundamentalmente diferente de cualquier experiencia previa. Ignacio había comenzado la sesión con una meditación grupal que había durado aproximadamente 1 hora, utilizando técnicas descritas en los manuscritos para preparar las mentes de los participantes para recibir las enseñanzas más avanzadas. Durante esta meditación, había notado que la atmósfera en la sala había comenzado a cambiar de maneras que no podía explicar completamente. La calidad de la luz de las velas había adquirido una luminosidad que parecía venir no solo de las llamas, sino de los estudiantes mismos, y el aire había adquirido una densidad que hacía que respirar requiriera esfuerzo consciente. A las 9:30, Ignacio había comenzado a leer en voz alta las secciones finales de los manuscritos que describían el proceso de transformación final. Las palabras que pronunciaba
Eran en latín arcaico, mezclado con frases en idiomas que no había encontrado en ningún otro texto, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. Conforme leía, había notado que su propia voz estaba cambiando, adquiriendo armónicos que parecían resonar desde múltiples direcciones simultáneamente. Los estudiantes habían respondido a la lectura de maneras que habían superado las expectativas más extremas de Ignacio. En lugar de simplemente escuchar, habían comenzado a participar activamente en lo que parecía ser un ritual que se estaba desarrollando espontáneamente. Sus voces se habían unido a la suya en cánticos que seguían patrones complejos que ninguno de ellos había aprendido conscientemente, y sus movimientos habían adquirido una coordinación que sugería que estaban siendo dirigidos por una inteligencia que operaba más allá de sus conciencias individuales. A las 10:30, la transformación había comenzado a manifestarse de maneras que eran visualmente obvias. Los estudiantes habían comenzado a emanar una luz sutil que se había vuelto gradualmente más intensa y sus formas físicas habían comenzado a adquirir una calidad translúcida que permitía que la luz pasara a través de ellos. Ignacio había comprendido que estaba presenciando exactamente el proceso descrito en los manuscritos, pero en una escala y con una intensidad que había excedido completamente sus expectativas. Para las 11 de la noche, los estudiantes habían entrado en lo que los manuscritos describían como la fase final de la transformación. Sus formas físicas habían comenzado a volverse cada vez más translúcidas y había comenzado a escuchar sus voces no solo en el aire, sino también directamente en su mente, como si estuvieran comunicándose telepáticamente, no solo entre ellos, sino también con entidades que existían en dimensiones más allá del mundo físico. Antonio Márquez había sido el primero en completar completamente la transformación. Su forma física se había vuelto completamente transparente, excepto por la luz que emanaba desde su interior, y cuando había hablado, su voz había resonado desde múltiples direcciones, como si estuviera presente en varios lugares simultáneamente. La transformación está completa, había dicho, con una voz que ya no sonaba completamente humana. Ahora comprendemos lo que los manuscritos realmente contenían. No eran solo enseñanzas, eran llaves que abrían puertas entre mundos. Elena Vázquez había sido la siguiente en transformarse, seguida rápidamente por Francisco Guerrero y Miguel Santos. Uno por uno, todos los 45 estudiantes habían pasado por el mismo proceso, sus formas físicas disolviéndose gradualmente mientras sus conciencias se expandían hacia realidades que existían más allá de las limitaciones normales del tiempo y el espacio. Ignacio había observado este proceso con una mezcla de asombro y terror creciente. Había comprendido que los manuscritos no habían sido simplemente documentos históricos sobre tradiciones cristianas perdidas. Habían sido instrucciones operativas para un proceso que literalmente transformaba a seres humanos en algo que ya no estaba limitado por las leyes físicas normales. Los estudiantes no habían desaparecido, habían trascendido hacia formas de existencia que operaban según principios completamente diferentes. En la última comunicación que había recibido de los estudiantes antes de que completaran su transformación, Antonio Márquez le había explicado que ahora existían simultáneamente en múltiples dimensiones y que su trabajo en el mundo físico había terminado. Los manuscritos cumplieron su propósito, había dicho. Ahora somos parte de la tradición que preservan, guardianes del conocimiento que la humanidad recibirá cuando esté preparada para utilizarlo sin destruirse a sí misma. Cuando el sol había salido el 14 de octubre de 1909, Ignacio se había encontrado solo en la sala de manuscritos especiales. Los estudiantes habían desaparecido completamente, sin dejar rastro físico de su presencia excepto por las 45 sillas que habían estado utilizando, ahora volcadas y dispuestas en patrones geométricos complejos que correspondían a diagramas contenidos en los manuscritos. Los propios manuscritos también habían desaparecido,
aparentemente llevados por los estudiantes a cualquier dimensión de existencia que ahora habitaban. En el suelo de la sala, Ignacio había encontrado marcas de quemaduras que formaban símbolos que reconocía de los textos que había estado estudiando. Estas marcas eran la única evidencia física de lo que había ocurrido durante la noche, y permanecerían visibles durante décadas posteriores a pesar de todos los intentos de borrarlas o explicarlas. La investigación oficial de la desaparición de los 45 estudiantes había comenzado inmediatamente cuando no habían aparecido para las clases programadas esa mañana. Las autoridades universitarias, enfrentadas con la desaparición simultánea de algunos de los estudiantes más brillantes de España, habían montado una búsqueda exhaustiva que había incluido no solo la universidad, sino toda la ciudad de Sevilla y la región circundante. Ignacio había proporcionado a los investigadores una versión cuidadosamente editada de los eventos, explicando que había estado dirigiendo un seminario de investigación avanzada sobre manuscritos históricos, cuando había ocurrido lo que describía como un incendio accidental que había destruido los documentos y aparentemente había causado la muerte de los estudiantes. Sin embargo, la ausencia completa de restos físicos o evidencia de fuego real había hecho que esta explicación fuera difícil de aceptar para las autoridades. La investigación se había complicado cuando otros profesores y bibliotecarios habían reportado fenómenos extraños que habían ocurrido en la universidad durante las semanas previas a la desaparición. Habían sido reportados sonidos inexplicables en la biblioteca durante las noches, avistamientos de figuras luminosas en los pasillos y fluctuaciones de temperatura que no podían explicarse por factores ambientales normales. Más perturbador aún, varios testigos habían reportado haber visto a los estudiantes desaparecidos caminando por la universidad en los días posteriores a su desaparición oficial. Estos avistamientos siempre ocurrían durante las horas de penumbra o durante la noche, y los testigos describían que los estudiantes parecían diferentes de alguna manera que no podían precisar. Cuando se acercaban para hablar con ellos, los estudiantes desaparecían o se volvían transparentes hasta volverse invisibles. La investigación oficial se había cerrado después de 3 meses sin conclusiones definitivas. Las autoridades habían determinado que los 45 estudiantes habían muerto en un accidente que había destruido sus restos físicos de manera tan completa que no había evidencia recuperable. Ignacio había sido exonerado de cualquier responsabilidad criminal, pero había sido discretamente removido de su posición en la universidad y había sido transferido a una parroquia rural donde sus oportunidades de continuar investigaciones controvertidas serían limitadas. Sin embargo, la historia de los manuscritos prohibidos y los estudiantes desaparecidos había continuado desarrollándose durante las décadas siguientes. Investigadores posteriores habían descubierto que eventos similares habían ocurrido en otras universidades europeas durante el mismo periodo, siempre involucrando profesores que habían estado estudiando textos religiosos antiguos y estudiantes que habían desaparecido durante sesiones de estudio especiales. En 1923, un investigador del Vaticano llamado Monseñor Alessandro Torretti había publicado un estudio clasificado que documentaba al menos 8 casos similares en universidades de Francia, Italia y Alemania entre 1905 y 1915. En cada caso, profesores que habían estado trabajando con manuscritos prenicenos o textos gnósticos habían organizado seminarios especiales que habían resultado en la desaparición de estudiantes participantes. El estudio de Torretti había concluido que estos manuscritos contenían enseñanzas que trascienden los límites de la experiencia humana normal, y había recomendado que todos los textos similares fueran confiscados y almacenados en archivos secretos vaticanos. El propio Ignacio había vivido hasta 1954, posando sus últimos 45 años en la pequeña parroquia rural de Santa María de los Remedios, a 50 kilómetros de Sevilla.
Durante estos años había mantenido correspondencia secreta con investigadores que continuaban estudiando fenómenos relacionados con manuscritos antiguos, pero nunca había revelado públicamente los detalles completos de lo que había ocurrido durante la noche del 13 de octubre de 1909. En sus memorias privadas, descubiertas después de su muerte y mantenidas en archivos secretos durante décadas, Ignacio había escrito: los manuscritos no eran documentos históricos sobre el pasado, sino instrucciones para el futuro. Las enseñanzas que contenían no describían lo que los cristianos primitivos habían creído, sino lo que la humanidad podría convertirse cuando evolucionara más allá de las limitaciones de la existencia física ordinaria. Los 45 estudiantes que desaparecieron no murieron, se transformaron en precursores de lo que nuestra especie eventualmente se convertirá. Las memorias también habían revelado que Ignacio había continuado teniendo contacto con los estudiantes transformados durante todas las décadas posteriores a su desaparición. Aparecían ocasionalmente en sus sueños para proporcionarle información sobre desarrollos en dimensiones que existían paralelas al mundo físico, y le habían asegurado que su transformación había sido solo el primer paso en un proceso que eventualmente involucraría a toda la humanidad. En 1960, investigadores de la Universidad de Salamanca habían realizado un estudio científico de la sala de manuscritos especiales donde había ocurrido la transformación. Utilizando equipos de detección electromagnética disponibles en esa época, habían descubierto que la habitación mantenía propiedades energéticas anómalas que no podían explicarse por factores físicos conocidos. Las marcas de quemaduras en el suelo habían mostrado características que sugerían que habían sido causadas por energías que operaban según principios diferentes de la combustión normal. Más recientemente, físicos teóricos han especulado que los eventos de 1909 podrían haber involucrado lo que la ciencia moderna describe como transiciones dimensionales, procesos donde la materia se reorganiza según geometrías que existen en dimensiones espaciales adicionales más allá de las tres que percibimos normalmente. Esta teoría sugiere que los manuscritos podrían haber contenido conocimientos empíricos sobre la naturaleza multidimensional de la realidad, que la ciencia contemporánea está apenas comenzando a comprender. En 1995, el proyecto de investigación de fenómenos anómalos de la Universidad de Barcelona había organizado una recreación experimental del seminario de Ignacio, utilizando traducciones modernas de manuscritos gnósticos similares a los que se creía que Ignacio había estudiado. Sin embargo, este experimento había sido cancelado abruptamente después de que 3 participantes habían comenzado a experimentar fenómenos similares a los reportados por los estudiantes de 1909, expansión de conciencia, capacidades telepáticas y lo que los investigadores habían descrito como pérdida progresiva de coherencia física. Los 45 estudiantes que habían participado en el seminario final de Ignacio habían representado lo mejor de la educación teológica española de su época. Antonio Márquez había estado terminando una tesis doctoral sobre hermenéutica que prometía revolucionar la interpretación bíblica. Elena Vázquez había sido pionera en el estudio académico femenino de la teología. Francisco Guerrero había estado desarrollando teorías sobre sincretismo religioso que habían influenciado pensadores en toda Europa. Miguel Santos había mostrado una intuición teológica que sus profesores habían considerado generacional. Su desaparición había representado una pérdida traumática para la comunidad académica española, pero también había marcado el comienzo de una nueva comprensión sobre la naturaleza del conocimiento espiritual y sus potenciales efectos en aquellos que lo estudian con suficiente profundidad y dedicación. Los testimonios de quienes habían conocido a los estudiantes antes de su transformación habían revelado que todos habían experimentado cambios graduales durante las semanas previas a su desaparición.
Habían desarrollado una serenidad y profundidad que contrastaba marcadamente con la ansiedad típica de estudiantes enfrentando exámenes y competencia académica. Habían comenzado a hablar sobre sus estudios de maneras que sugerían que veían la educación no como preparación para carreras, sino como preparación para algún tipo de destino espiritual más elevado. María González, compañera de estudios de Elena Vázquez, había recordado después que Elena había mencionado durante sus últimas semanas que estaba preparándose para una transformación que cambiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Cuando María había preguntado qué significaba esto, Elena había respondido que pronto lo comprendería porque el conocimiento que estamos descubriendo no puede mantenerse en secreto indefinidamente. Carlos Mendoza, amigo cercano de Antonio Márquez, había reportado conversaciones similares donde Antonio había hablado sobre cruzar un umbral hacia una forma de existencia que trasciende las limitaciones físicas normales. Antonio había explicado que los textos que estaba estudiando contenían mapas hacia realidades que la humanidad había olvidado pero que eventualmente tendría que redescubrir. Estos testimonios habían sugerido que los estudiantes habían comprendido, al menos parcialmente, la naturaleza de lo que les estaba ocurriendo y habían aceptado voluntariamente participar en un proceso que sabían que los cambiaría fundamentalmente. No habían sido víctimas inocentes de fuerzas que no comprendían, sino participantes conscientes en una transformación que habían llegado a ver como evolución natural de su desarrollo espiritual e intelectual. La biblioteca de la Universidad de Sevilla había preservado la sala de manuscritos especiales como memorial a los estudiantes desaparecidos, aunque el verdadero propósito de esta preservación era mantener bajo observación un espacio que continuaba mostrando propiedades anómalas décadas después de los eventos de 1909. Los bibliotecarios habían reportado regularmente fenómenos que incluían fluctuaciones de temperatura inexplicables, movimientos de objetos sin causa física aparente y ocasionales avistamientos de figuras luminosas que parecían corresponder a las descripciones de los estudiantes desaparecidos. En 2009, durante el centenario de la desaparición, la universidad había organizado una conferencia académica sobre textos religiosos antiguos y sus efectos en estudiosos contemporáneos. Sin embargo, la conferencia había sido cancelada, después de que varios participantes habían reportado experiencias similares a las descritas en los registros históricos de 1909, expansión de conciencia durante la lectura de textos antiguos, comunicación telepática entre investigadores y visiones de realidades que existían más allá del mundo físico normal. El doctor Rafael Herrera, que había estado organizando la conferencia, había concluido que ciertos tipos de conocimiento espiritual tienen efectos que trascienden el estudio académico normal, y había recomendado que futuras investigaciones sobre textos similares fueran conducidas con protocolos de seguridad que reconozcan los potenciales efectos transformativos de estas enseñanzas en quienes las estudian con suficiente profundidad. Hoy, más de 114 años después de la desaparición de los 45 estudiantes, el caso del padre Ignacio y los manuscritos prohibidos continúa siendo estudiado por investigadores que buscan comprender la relación entre conocimiento espiritual y transformación humana. Los eventos de 1909 sugieren que existen formas de conocimiento que pueden alterar fundamentalmente la naturaleza de quienes las estudian, y que la educación espiritual avanzada puede tener efectos que van mucho más allá del simple incremento de información intelectual. Los manuscritos que Ignacio había descubierto y traducido aparentemente contenían enseñanzas que operaban como catalizadores para transformaciones que cambiaban la naturaleza fundamental de quienes las comprendían completamente. Estas transformaciones no eran simplemente experiencias místicas temporales, sino cambios permanentes que alteraban la relación de los individuos con la realidad física
y les permitían acceso a dimensiones de existencia que normalmente están cerradas a la experiencia humana ordinaria. La pregunta que enfrentan los investigadores contemporáneos es si este tipo de conocimiento transformativo representa una evolución natural de la conciencia humana o un peligro que debe ser evitado. Los eventos de 1909 sugieren que al menos algunas formas de conocimiento espiritual tienen el poder de cambiar literalmente lo que significa ser humano, y que este poder debe ser abordado con una comprensión profunda de sus implicaciones y consecuencias. Los 45 estudiantes que entraron en la biblioteca de la Universidad de Sevilla aquella noche de octubre, buscando expandir su comprensión del cristianismo primitivo, encontraron en su lugar una transformación que los llevó más allá de los límites de la existencia humana normal. Su historia sirve como recordatorio de que la búsqueda del conocimiento espiritual puede llevar a destinos que trascienden completamente las expectativas de quienes emprenden esa búsqueda. La historia del Padre Ignacio y los manuscritos prohibidos nos enseña que existen formas de conocimiento que pueden alterar fundamentalmente la naturaleza de la realidad para quienes las comprenden, y que la educación espiritual avanzada requiere una preparación y cuidado que van mucho más allá de los protocolos académicos normales. También nos recuerda que las fronteras entre estudio intelectual y transformación espiritual pueden ser mucho más permeables de lo que la educación moderna normalmente reconoce. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que el conocimiento espiritual avanzado puede literalmente transformar a quienes lo estudian? La historia nos muestra cómo la búsqueda académica de verdades religiosas puede llevar a descubiertas que trascienden completamente los límites de la experiencia humana normal. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que exploran los límites entre conocimiento y transformación. Dale like si crees que estas lecciones sobre los peligros del conocimiento espiritual siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que revelan los misterios más profundos que la historia académica ha intentado ocultar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que se esconden en los lugares más inesperados del aprendizaje humano.